la seguridad de salvación. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11, 12. Introducción. ¿Puede perderse una persona que ha sido regenerada, justificada, santificada y adoptada por Dios? ¿Puede un hijo dejar de ser hijo? ¿Puede una persona perder su salvación cuando Dios ha hecho un plan perfecto, así como vemos en Romanos 8, 29, 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos? 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Reconociendo que la salvación es obra de Dios en la persona que cree verdaderamente, que es un don por la gracia de Dios, que nadie merece la salvación, y que no es a base de las obras, entonces, ¿cómo es posible que uno puede perder la salvación? Puesto que el temor de perder la salvación podría afectar la paz mental de un creyente, y por cuanto su futuro es tan vital, esta pregunta constituye un aspecto importante de la doctrina de la salvación. La doctrina de la seguridad de la salvación se basa en la doctrina de la salvación. Si nosotros creemos que la salvación es obra total de Dios en la vida de un pecador, entonces la seguridad es un hecho. Sería totalmente ilógico para Dios salvar a una persona por su amor y poder y luego dejarlo perder. Pero los que creen que la salvación es por fe y obras, entonces es obvio que piensen que la salvación se puede perder. Porque entonces la salvación depende de mí. Ser salvo es el aspecto más importante para el hombre, pero para un buen desarrollo espiritual necesitamos la plena convicción de que somos salvos eternamente. Estar convencido de la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús es de gran bendición. Nuestra salvación descansa en la veracidad de la palabra de Dios y de la obra de la Trinidad. Las bases de la seguridad. La obra del Padre. 1. Su plan y propósito, Efesios 1, 3, 6. 2, 10. Filipenses 1, 6. 2, 13. Romanos 8, 28, 39. La seguridad de nuestra salvación se basa en el plan y propósito de Dios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y Dios no dejará echar para atrás su plan de glorificarnos. Romanos 8, 30. Recuerde que Dios nos escogió para ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo que Dios comenzó, Él va a llevar a su determinado fin. Otro aspecto del plan de Dios es hacernos sus hijos, Juan 1, 12. 2. Su poder, Romanos 8, 31, 39. Efesios 1, 19, 21. 2 Timoteo 1, 12. Judas 24, 25. Dios es suficientemente poderoso para protegernos de todo peligro espiritual. Una vez que somos sus hijos tenemos toda la protección necesaria. Juan 10, 27, 29, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. 3. Su amor, Juan 3, 16. Romanos 5, 5, 8, 8, 39. Efesios 1, 4, 5. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Él no nos dejará perder. Nadie nos puede separar del amor de Dios. 4. Su gracia, Efesios 2, 8, 9. La salvación es por la gracia de Dios como un regalo. No es por obras, así que no se basa en nuestro comportamiento y hechos. No se pierde por obras porque no fue recibido por obras. Por el hecho que Dios nos dio la salvación como un regalo, entonces, Dios no lo va a quitar. ¿Qué clase de Dios sería si me quitara lo que me había dado por su amor y gracia? 5. Sus promesas, Juan 6, 37, 40. 10, 27, 29. Romanos 10, 9, 11. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad y hará lo que nos ha prometido. La promesa más grande es de darnos vida eterna. Esta promesa vamos a analizar más adelante. La obra del Hijo. 1. Su sacrificio, Romanos 4, 25.
2 Corintios 5, 21. 1 Timoteo 2, 5, 6. Hebreos 5, 9, 9, 15. 10, 14. Cristo dio su vida para rescatarnos. ¿Será que fue en vano? De ninguna manera. ¿No será que Él tiene un interés muy especial en mi vida? Por simple lógica, si yo muriera por alguien, yo haría todo para asegurar la vida de esa persona por quien he muerto, de lo contrario mi muerte hubiera sido innecesaria o infructuosa. 2. Su intercesión, Lucas 22, 31, 34. Juan 17, 11. Hebreos 7, 25, Cristo como sumo sacerdote hace intercesión por nosotros todos los días por medio de su sangre. La oración de Cristo a nuestro favor es otra razón de nuestra seguridad de vida eterna. Cristo reconoce que vamos a caer, pero su oración por nosotros es para que nos levantemos nuevamente. 3. Su intervención como abogado, 1 Juan 2, 1, Cristo constantemente muestra su justicia a nuestro favor. Él aboga por mí con el hecho y la evidencia de que el pago que había que hacer por mi pecado ya se efectuó. La obra del Espíritu Santo. 1. Su regeneración, Juan 3, 5, 6. Tito 3, 5, la regeneración es un acto instantáneo y eficaz por parte del Espíritu Santo por lo cual Él imparte vida eterna, dando al hombre una nueva capacidad y una nueva experiencia como miembro de la familia de Dios. Es el nuevo nacimiento, la creación de la nueva naturaleza, nueva criatura es, o el nuevo hombre en Cristo. Tito 3, 5. Juan 1, 12, 13. 3, 3, 7, 5, 21. Romanos 6, 13. 2 Corintios 5, 17. Efesios 2, 5, 10. 4, 24. Santiago 1, 18. 1 Pedro 1, 3, 23. ¿Qué clase de obra sería, si pudiéramos volver a morir espiritualmente después de haber sido regenerado? 2. Su morada, Juan 14, 16, 17. 1 Corintios 6, 19, la morada es la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de cada creyente desde Pentecostés. Es una presencia que se manifiesta en poder para testificar, en poder contra la tentación y la naturaleza pecaminosa, en la prueba de la adopción, en el propósito de la nueva vida, en la consolación, en la persuasión del amor de Dios, y en el desarrollo y la práctica del carácter cristiano. Juan 7, 37, 39. 14, 14, 17. Hechos 11, 17. Romanos 5, 5. 8, 9, 11. 1 Corintios 2, 12. 6, 19, 20. 12, 3. 2 Corintios 5, 5. Gálatas 3, 2. 4, 6. 1 Juan 3, 24. 4, 13. 3. Su bautismo, Hechos 1, 5. Romanos 6, 3. Gálatas 3, 27. Colosenses 2, 12, el bautismo por el Espíritu Santo que vimos en otro estudio es el acto por el cual Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo y a la vez nos identifica con Cristo. Es un acto simultáneo con la regeneración y que no se puede deshacer. Primera de Corintios 12, 12, 13. Romanos 6, 3, 5. 4. Su sello y las arras, 2 Corintios 1, 21, 22. Efesios 1, 13, 14. 4, 30. El sello es una figura que describe el ministerio del Espíritu Santo de permanecer en cada creyente como garantía de su seguridad y pertenencia a Dios. Dios es mi dueño, y como arras que Dios va a cumplir en el creyente la completa redención en la resurrección. Las arras comprueban que Dios va a dar la totalidad de esta bendición en algún día futuro. El sello es una garantía increíble de que no me puedo echar a perder. Si una persona no se convence de la seguridad de salvación por los 3 puntos anteriores, este punto es la brocha de oro. El sello es nuestra seguridad de salvación. La exhortación en Efesios 4, 30 es no contristar al Espíritu Santo por nuestro pecado, pero Pablo no dice que el pecado espanta al Espíritu Santo de nuestra vida, y así poder perder la salvación. Dios sería un mentiroso si decimos que se puede perder la salvación. La promesa de vida eterna, Juan 5, 24.
17, 3, 20, 31. 1 Juan 5, 10, 13, el concepto de tener vida. Juan 10, 10, Pablo nos dice que el hombre sin Cristo está muerto, pero al creer en Cristo recibe vida. Efesios 2, 1, 6. Así no estamos hablando de una vida física sino espiritual. Vida significa tener una relación con Dios. El hombre muerto está separado de Dios. Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Esto es una nueva vida, sobrenatural que no se puede matar ni perder. En Juan 5, 24, Jesús prometió vida eterna a la persona que oyera su palabra y creyera al que le envió. A la vez promete que no vendrá a condenación y que ha pasado de muerte a vida. Cristo no puso alguna condición. Cristo no dijo que podía volver a estar bajo esa condenación. Ve el concepto de ser vida eterna, Juan 3, 16, 3, 36, 5, 24, 10, 27, 28, también es una vida eterna. Piense bien en el significado verdadero de la palabra eterna. La vida que Cristo nos da es sin límites. Es por siempre. Si se perdiera, ya no sería una vida eterna. Algunos pretenden decir que es eterna, siempre y cuando, o hasta que, o si se cumple tal y tal cosa, etc., pero Dios no pone condiciones. El que cree, tiene vida eterna, nada más. Es imposible leer el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan y no concluir que la salvación es eterna e imposible perder. La perseverancia de los santos. Otro lado de la misma moneda que asegura la vida eterna de un cristiano verdadero es la doctrina de la perseverancia de los santos. Quiero citar aquí una explicación del teólogo L. Berkhof en su Teología Sistemática, p. 653, 654. La doctrina de la perseverancia de los santos significa que aquellos a quienes Dios ha regenerado y llamado eficazmente a un estado de gracia, no pueden caer total ni finalmente de aquel estado, sino que perseverarán con toda seguridad en él hasta el fin y serán salvos por la eternidad. La perseverancia puede definirse como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Filipenses 1, 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que esta doctrina afirma es, todo verdadero cristiano va a perseverar en la vida cristiana. Aunque tenga momentos de caída espiritual, nunca puede por completo caer de ese estado de gracia y dejar de alcanzar la salvación eterna, sino siempre volverá a los caminos de Dios. No va a perder su salvación. Ahora, es interesante que los versículos bíblicos que hablan de la perseverancia de los creyentes verdaderos, son muchas veces usados por algunos para decir que los salvos pueden perder su salvación si no perseveran. Pero esos versículos nos llaman a examinarnos, y sirven para guardar a los creyentes a perseverar en una vida de santidad. La Biblia no permite que un cristiano viva una vida de pecado. Entonces son exhortaciones a una vida de santidad, no declaraciones de pérdida de salvación. Berkhof también da esta conclusión. La negación de la doctrina de la perseverancia prácticamente hace que la salvación del hombre dependa de la voluntad humana más bien que de la gracia de Dios. p. 658. Si mi salvación dependiera de mi voluntad o de mis buenas obras, o de nunca pecar, sería una salvación precaria e insegura. Estoy parado sobre el borde de un abismo. If. Supuestas contradicciones en cuanto a la seguridad de salvación. Los que dicen que es posible perder la salvación dan una lista de pasajes para defender su posición. Pero uno debe considerar los siguientes puntos con respecto a esos versículos para determinar si han sido interpretados correctamente. Nota. Los versículos dentro de, son los que muchos emplean para mostrar la posibilidad de perder la salvación. Apliquemos la hermenéutica a estos versículos a la luz de las preguntas. ¿A quién es un verdadero creyente? Juan 8, 31, 15, 6. 1 Corintios 15, 1, 2. Hebreos 3, 6, 14. Santiago 2, 14, 26. 2 Pedro 1, 10. 1 Juan 3, 9, 10.
5:18. No podemos basar nuestra doctrina sobre las experiencias de personas, sino sobre la palabra de Dios. Algunos miran la vida de una persona que antes asistía a la iglesia, pero luego volvió al mundo y dicen, él perdió su salvación. Sin embargo, tenemos que primero preguntar si esa persona ha recibido realmente a Jesucristo como su Salvador personal. Solo Dios puede juzgar si una persona es o no es una verdadera hija de Él. Muchos de los pasajes citados por la posición opuesta se refieren a las obras humanas o la evidencia de la salvación. El que es verdaderamente salvo debe mostrarlo por su carácter y sus obras. Hay muchos que por un tiempo se hacen cristianos, sin haber sido regenerados, y después rechazan todo. Esto significa que no había una salvación genuina. Entonces, el regreso al estado de vida anterior no es perder la salvación, porque no se puede perder lo que nunca tuvo. La carta de Santiago fue escrita precisamente para mostrar que un verdadero creyente ha de mostrarlo por una vida de santidad y de obras. Fuimos salvos para buenas obras, Efesios 2:10. El verdadero cristiano va a tener una vida que imita la vida de Jesucristo. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muchos de los pasajes citados, tales como Hebreos 10:26. 6, 4, 9. Mateo 25, 1, 13. Romanos 11, 21, son advertencias contra una creencia o fe superficial en Cristo. Nunca había una conversión real. En vez de decir que la persona perdió la salvación, decimos que nunca la tuvo. Ve perder salvación o las recompensas. 1 Corintios 3, 15, 9, 27. Colosenses 1, 21, 23. Muchos de los pasajes citados no tienen que ver con perder la salvación, vida eterna, sino con perder las recompensas o su ministerio. Todo cristiano será juzgado por sus obras para determinar qué recompensas recibirá, pero no está en juego su salvación. ¿Se perder salvación o la comunión con Dios? Un creyente sí puede perder su comunión con Dios por guardar pecado en su vida, 1 Juan 1, 6, y ser privado de alguno de los beneficios de la salvación, por ejemplo, no poder disfrutar del fruto del Espíritu, o perder la satisfacción de un servicio cristiano efectivo. Es decir, hay consecuencias en la vida de un cristiano en pecado, pero no va a perder la vida eterna. De perder salvación o ser disciplinado por Dios. Juan 15, 2. 1 Corintios 11, 29, 32. 1 Juan 5, 16. Un creyente verdadero descarriado será castigado o disciplinado por Dios, aún posiblemente con la muerte física si es necesario, pero nunca perderá la salvación espiritual. La disciplina por parte de Dios es una prueba de ser hijo de Dios, Hebreos 12, 5, 11. Pecar o practicar el pecado. 1 de Juan es muy claro en darnos la diferencia entre pecar, lo que hace todo cristiano, y practicar el pecado, lo que hacen los no creyentes. Pero nosotros no podemos ser jueces en determinar cuándo una persona está pecando y cuándo está practicando el pecado. Solo Dios puede saber si la persona es o no es salva. La posición nuestra en esos casos es dudar la salvación de la persona y exhortarla a cambiar su vida. Pero no podemos decir que la persona perdió su salvación. Salvación o santificación. Filipenses 2, 12. Hay versículos que hablan acerca de nuestra participación en nuestra santificación y no está hablando de ganar o perder la salvación. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente después de ser salvo? Filipenses 2, 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos hacer fructífera la salvación que tenemos. Esto es tener una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Hay tres maneras de ver nuestra salvación basado en el tiempo: pasado, presente y futuro. Fui salvo de la culpa y pena de mis pecados, redención, estoy en el proceso de salvo del poder del pecado en mi vida diaria, santificación, y seré salvo de la presencia del pecado, glorificación. La santificación significa que todavía lucho con mis pecados. ¿Qué dice el contexto? Ezequiel 33, 7, 9. Deuteronomio 28. 2 Pedro 2, 1, 22. Judas 17, 19.
Todo versículo ha de ser tomado en su contexto. Sin embargo, vemos muchos pasajes tomados fuera de su contexto para decir que se puede perder la salvación. No debemos tomar versículos que se refieren al antiguo pacto bajo la ley, ni los que hablan de maestros falsos de los últimos días. Trate de ver el propósito del autor al escribir ese versículo. ¿Qué quería enseñar? Vea el contexto de Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bla. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este versículo tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación en el futuro, entonces no es para nosotros aplicarlo en este tiempo. También, el contexto habla de resistir la persecución con la esperanza de la liberación de los enemigos. Así que este texto se refiere a los que van a sobrevivir la tribulación y serán rescatados por Jesucristo en su segunda venida. Perseverar jupomeno, 5278 igual morar bajo, significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, quedarse atrás. Sufrir con valentía y confianza, por ejemplo, Hebreos 12:2, 3, 7, sugiriéndose perseverancia bajo condiciones penosas. Vea también Santiago 1:12, 5, 11, 1 Pedro 2:20. ¿Qué es la apostasía? 2 Tesalonicenses 2:3. 1 Timoteo 4:1, 2 Apostatar afistemi, 868 igual mantenerse apartado, apartarse de, alejarse. Vea el uso de esta palabra en los siguientes versículos. Lucas 2:37, 4:13, 8:13, 13:27, Hechos 5:37, 38, 12:10. 15, 38, 19, 9, 22, 29, 2 Corintios 12, 8, 1 Timoteo 4, 1, 6, 5, 2 Timoteo 2, 19, Hebreos 3, 12. Apostasía, 646 igual apartamiento, revuelta, apostasía, el abandono y rechazo de la fe. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes. Esta palabra es usada solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 21:21. 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Qué significa apartarse de o abandonar la fe? Muchos quieren decir que significa perder la salvación, pero eso iría contra la enseñanza bíblica acerca de la seguridad de nuestra salvación que hemos estudiado aquí. ¿Puede un verdadero cristiano apartarse y llegar a rechazar ser hijo de Dios? Aún el hijo pródigo nunca rechazó ser hijo de su padre. Y aunque se apartó de su padre por un tiempo, regresó arrepentido. Así hacemos una diferencia entre apostasía y descarriarse. Dios disciplina a aquel que es un verdadero hijo para que se arrepienta, pero abandona al apóstata y le quita toda posibilidad de arrepentimiento y salvación. Hebreos 6:1, 6, 10, 26, 31. Debemos hacer una diferencia entre la apostasía y la ignorancia o la cadencia de conocimiento y la herejía, la cual es un conocimiento equivocado. 2 Timoteo 2, 25, 26. El hombre puede ser salvo de su ignorancia, pero no de la apostasía. La apostasía se caracteriza por un rechazo voluntario y deliberado de la deidad de Cristo. 1 Juan 2, 22, 23. Judas 4, y su muerte expiatoria, Filipenses 3, 18. 2 Pedro 2, 1. Hebreos 10, 29. Conclusión. Muchas personas piensan que si no se puede perder la salvación, entonces eso da licencia para pecar, diciendo que no importa lo que haga. Eso es un concepto falso de lo que significa la salvación. La salvación es para vivir una vida de santidad delante de Dios. El propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios. Si alguien dice que no le importa pecar, entonces, yo dirá, usted, entonces, no es un cristiano. Un verdadero hijo de Dios va a tratar de agradar a Dios con su vida. La seguridad de la salvación no descansa en ningún mérito nuestro ni en nuestra capacidad, porque es solo por la gracia y obra completa de Dios que somos salvos. En Cristo hemos recibido el perdón de los pecados, la justificación y una nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento por la fe. Solo la fe verdadera nos salva, y nos salva eternamente. Cristo es nuestro escudo, defensor, refugio, fortaleza y salvador. Él no nos dejará ni nos abandonará, sino que estará con nosotros eternamente.
Por supuesto, hay muchos con una fe fingida, falsa o muerta y el tiempo lo mostrará. Juan 6, 66, como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Aunque Dios disciplina a todo hijo verdadero que está viviendo en pecado, Hebreos 12, 3, 15, Él nunca va a condenarlo, porque Cristo, nuestra justicia, llevó nuestros pecados y está en el cielo intercediendo por nosotros. Nuestra condición delante de Dios no está basada en nosotros mismos sino en la obra del Dios Trino, pero cada hijo de Dios fue creado para buenas obras. Debemos ser hijos obedientes. 1 Juan 2, 28, 29, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. 29 Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 2 Timoteo 1, 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 La secta creciendo en gracia predica una forma de gracia que promueve abiertamente el pecado. Al enseñar que los cristianos no tienen pecado ni cometen pecado, sino solamente cometen faltas, esto promueve el libertinaje. Próximo tema: el ayuno bíblico.